La Sierra Nevada, que divide los estados de México y Puebla, incluye los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Tlaloctelapan. A lo largo del tiempo, esta cadena montañosa ha sido el escenario de múltiples erupciones volcánicas en el centro de México. Don Goyo, como se le conoce al Popocatépetl, se ubica a unos 70 kilómetros al sureste de la Ciudad de México y alcanza una altura de 5.452 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en el pico más alto de la Sierra Nevada y el segundo más alto del país. Pero, ¿cuál es la historia de este coloso? ¿Qué ha sucedido con él? A lo largo de su historia, y según los expertos, el Popocatépetl ha producido al menos 27 erupciones explosivas de medianas a grandes. Los registros de actividad del Popocatépetl datan del siglo XIV. En este contexto, Don Goyo es el volcán activo de la Sierra Nevada y además, uno de los más riesgosos del país, ya que se ubica en una región densamente poblada, con más de 25 millones de personas viviendo a menos de 100 kilómetros de su cráter. La vigilancia del volcán Popocatépetl ha sido registrada en los anales de la historia. Según Bernal Díaz del Castillo en el libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, nos dice: el capitán Diego de Ordaz con sus 2 compañeros fue su camino hasta llegar arriba, y los indios que iban en su compañía se quedaron en lo bajo, que no se atrevieron a subir. Y parece ser, según dijo después Ordaz y los soldados, que al subir comenzó el volcán a echar grandes llamaradas de fuego y piedras medio quemadas y livianas, mucha ceniza, y que temblaba toda aquella sierra y montaña donde está el volcán, que estuvieron quedos sin dar más paso adelante hasta ahí de a una hora que sintieron que había pasado aquella llamarada, que no echaba tanta ceniza ni humo, que subieron hasta la boca, que era muy redonda y ancha, que abría en el anchor, un cuarto de legua, que desde ahí se parecía a la gran Ciudad de México, toda la laguna y todos los pueblos que están en ella poblados. Después de acá, desde que estamos en esta tierra, no le habemos visto echar tanto fuego, ni tanto ruido como al principio. Y aún estuvo ciertos años que no echaba fuego hasta el año 1539, que echó más grandes llamas, piedra y ceniza. Asimismo, en 1919, ocurrió una reactivación del Popocatépetl, que muchos la consideran que fue fruto de la actividad humana, por la explotación del azufre con dinamita. Al respecto, José Mendoza, uno de los sobrevivientes, narró: sí, señor, por entre el lodazal blanco salían grandes borbotones de aire y gruesos chorros de vapor. Seguramente la dinamita abrió el volcán, y por las hendiduras empezó a salir otra vez el fuego de adentro. Poco tiempo después, escribe Murillo, hacia finales de marzo, Leonardo Santos, José Mendoza y otros volcaneros subieron al cráter. Toda la nieve se había fundido, y sobre la chimenea, que era el lugar donde habían puesto los cartuchos, había un gran montón de piedras en medio del cual aparecían rayas de lumbre, entre las que salían con mucha violencia chorros de humo. En diciembre de ese mismo año, el montón de piedras, según gráfica expresión de Leonardo, se había convertido en una cazuela volteada boca abajo. La explosión de dinamita produjo un verdadero sismo en la cima del volcán, haciendo oscilar las paredes del cráter, produciendo derrumbes y tronidos, y abriendo la antigua chimenea. Que comenzó en 1919 y concluyó por ahí de 1928. No se sabe muy bien porque no había un estudio continuo del volcán y porque estábamos en la época de la post-revolución, había muchísimos problemas. Pero inició en 1919 y por ahí de 1921 hay una excursión del periódico en donde patrocina a varios geólogos y con ellos también va Dr. Atl, quien se queda allá arriba en el borde del cráter y documenta la emisión de lavas y su destrucción. Antes de esta erupción, el cráter del volcán era prácticamente una depresión sencilla. En ocasiones había un laguito. Cuando acaba esta erupción, al acabar esta erupción, rellena un poco el cráter. Hay un cráter interno de 160 metros de diámetro y es el que tenía un laguito antes de la erupción en 1994.
un volcán poligenético. A diferencia de los monogenéticos, los monogenéticos son los que hacen erupción solo una vez, como por ejemplo el Paricutín o el Xitle, aquí cerca de Ceú. Y los poligenéticos son aquellos que se construyen a lo largo de miles de años por múltiples erupciones. Entonces el Popocatépetl es un volcán que se construyó durante al menos medio millón de años, y por eso también tiene esas dimensiones, porque ha habido de manera recurrente erupciones. Se formó en tan solo 23.000 años. Podemos decir que la tasa eruptiva es bastante alta. Sin embargo, no es constante, ocurre mediante erupciones, principalmente mediante erupciones de gran violencia que producen mucho material. El edificio moderno del Popocatépetl está compuesto principalmente por flujos de lava y se construyó sobre los restos de estructuras volcánicas anteriores. Según los especialistas, Don Goyo ha tenido 6 erupciones plinianas, es decir, erupciones muy violentas que producen columnas de ceniza y gas que se elevan a grandes alturas. Bueno, usamos técnicas tradicionales de la geología, o sea, esencialmente técnicas estratigráficas, a donde uno observa capa por capa y también los componentes de las capas, o sea, la ceniza, la piedra pómez, los fragmentos de lava. Uno los puede analizar química y mineralógicamente, y entonces uno puede distinguir que las capas que a primera vista se ven todas similares, en realidad son distintas y que están separadas de las capas anteriores por paleosuelos, o sea, suelo que se formó a lo largo de mucho tiempo una vez que la capa había sido depositada. Y entonces existen estas secuencias que se sobreponen y que nosotros podemos estudiar con detalle, podemos ver el área que cubren, podemos medir su espesor, y entonces a raíz con esos valores podemos estimar su volumen, pero también las podemos fechar, porque los paleosuelos contienen materia orgánica que es fechable con el método de carbono 14, entonces podemos determinar también su edad, y por eso sabemos, por ejemplo, que la última gran erupción a donde se colapsó el cono ocurrió hace 23.000 años. Y desde entonces han ocurrido al menos media docena de estas erupciones, y en los últimos 5.000 años han ocurrido 3 de estas grandes erupciones. Nosotros les llamamos erupciones plinianas. El término pliniana se remonta al año 79 después de Cristo, cuando Plinio el Joven describió en una carta a Cornelio Tácito la erupción del Vesubio. La historia eruptiva es determinar qué tipo de erupciones ha tenido el volcán en el pasado, qué tipo de depósitos ha arrojado alrededor, qué zonas ha afectado, qué volúmenes arrojó, porque entre mayor sea el volumen, la magnitud de la erupción es más grande. Algo muy importante al estudiar la historia eruptiva de un volcán es que estudiamos los depósitos que el volcán arrojó en algún momento, porque cubren los suelos que había en ese momento, pueden acabar con todo el bosque, carbonizar el bosque, fragmentos de árboles pueden estar dentro de los depósitos, y entonces son depósitos de considerable magnitud en espesor, desde centímetros, pueden ir hasta metros o rellenar barrancas completamente. Entonces, de la historia eruptiva del volcán sabemos que el cono actual tiene 23.000 años. Antes de esto había un cono más grande que se derrumbó, se fue hacia el sur, hacia los estados de
Morelos y Puebla. Parte de estos depósitos que se llaman de avalanchas de escombros se encuentran actualmente al sur del volcán, y a partir de este momento queda un volcán destruido, casi prácticamente a la mitad, y abierto como en herradura de caballo, el cráter, viendo hacia el sur. A partir de este momento comienza a haber nuevas erupciones, se comienza a rellenar el cráter, y aunque parece paradójico, las erupciones van haciendo que el volcán crezca, hasta el volcán que conocemos el día de hoy. Bueno, de 23.000 años a la fecha, que es la edad de este volcán, sabemos que las últimas 3 grandes erupciones del volcán han sido de tipo pliniano y ocurrieron hace más o menos 5.000, 2.100 y 1.100 años. Durante cada una de estas erupciones el volcán ha formado columnas de material volcánico formadas por cenizas, fragmentos de pómez, fragmentos de rocas del conducto volcánico que han subido a más de 20 o 25 kilómetros de elevación y han sido dispersadas por los vientos en una cierta dirección. Cuando este material cae, deja un depósito que se puede trazar. Si uno lo viera desde un avión, sería una especie de elipse con uno de los focos centrado en el cráter del volcán. Entonces, cuando vamos a estudiar la historia eruptiva, colectamos el espesor de muchos lugares hasta reconstruir esta elipse de cada una de las erupciones. Se han identificado 3 erupciones plinianas durante el Holoceno. La Pomezocre, ocurrida entre los años 5333 y 5509 a.C., la Pómez Lorenzo, hace aproximadamente 2150 años, y la Pómez Rosa, hace unos 1100 años. Estas erupciones tuvieron ejes de dispersión del noroeste hasta el noreste. Bueno, tenemos las erupciones actuales, que son súper difíciles de reconocer porque como son muy chiquitas, aunque a nosotros nos parezcan muy grandes las de 2000, 2001 o la de 1997, que fueron importantes, porque la del 2001 produjo nubes ardientes que bajaron y también acabaron de fundir parte del glaciar, del Popo, y pues formaron estas también corrientes de lodo lajáricas, que llamamos lajares, un poquito diferentes. Pero antes de eso, o sea, de las plinianas y las que tenemos actualmente, tenemos unas un poquito diferentes, que son entre estas enormes plinianas que producen muchísima pómez y muchísima caída de pómez y de ceniza. Tenemos otras erupciones, como las erupciones que hemos reconstruido en la parte con los arqueólogos, en la parte de campo de los arqueólogos, que hemos encontrado diferentes materiales cerámicos. Ha habido otras personas que han estudiado la parte oriental del volcán, pero nosotros hemos estudiado un poquito más la parte de Amecameca, las excavaciones por ejemplo, con Portocarrero, que publicamos también. Pero ahí vimos que había otras erupciones, pues ya que podíamos reconocer, o sea, que deben ser más grandes de las actuales, pero no tan grandes como las plinianas. Por ejemplo, 2 de las erupciones que son muy importantes también son la de la ceniza negra. Cuando nosotros vamos al Popo, por todos lados, desde Nexapa hasta Chalichintla, hay esa ceniza negra hasta arriba, abajo del suelo. Entonces, esa erupción obviamente fue importante. Pensamos que podría ser una de las erupciones como la de 1663 a 1665, que tenemos, precisamente publicamos en 2016, ya histórica, donde ya hay cuestiones escritas. O sea, en el Popo tenemos alusión al volcán desde el siglo XIII, desde los códices que representaban, pero también tenemos cuestiones de representación ya de escritos, ¿no? Por ejemplo, nos hablan de la total oscuridad de la ciudad de Puebla por 3 días, por estas erupciones, les decía, de 1663 a 1665, o sea, que fueron erupciones importantes, más grandes que las que tenemos ahorita, pero no tan grandes como las plinianas. Entonces, hay una serie de estas erupciones medianas. Nosotros estas medianas las presentamos en el mapa de peligros como las anaranjadas, parecidas a las de 1997 y también a las de 2000-2001. Para recrear la historia eruptiva del volcán fue necesario realizar trabajos de campo en distintos afloramientos, accesibles y bien expuestos.
cerca de los pueblos de Nepopoalco y Chalicintla. También se estudiaron cortes de camino, barrancos profundos y canteras, que muestran múltiples depósitos volcánicos. Bueno, esta trinchera ahora tiene casi 4 metros, vamos a alcanzar los 5 y hemos buscado este lugar en la ladera este del Popo, que estamos a 3.000 metros de altitud, y es un lugar donde sabíamos que podíamos encontrar todos los depósitos de una de las erupciones más grandes, pero a la vez más recientes del Popo. Normalmente buscamos el mismo depósito de la misma erupción en muchos lugares en torno al volcán, pero solamente en algunos el depósito aparece completo. Y aquí es donde sabíamos que podíamos encontrarlo y se hace, digamos, esta trinchera que es muy profunda o bastante profunda, justamente para estar seguros de que vamos a poder ver y muestrear todas las capas que durante esta erupción se depositaron. Se hace en primer lugar para poder describir cómo es cada una de estas capas y tomar muestras que vamos a poder analizar desde diferentes perspectivas y laboratorios, tanto en términos de qué tamaño tienen los fragmentos, de qué tipo son, de qué minerales contienen, cuál es su composición química y otros aspectos, digamos, que ya podemos hacer con microscopía electrónica, como ver los poros que tiene esta piedra pómez, de qué forma son, y así como, bueno, otros detalles que ya tenemos que hacer con equipos muy especializados. Todo ello nos da información de cómo pudo ser esta erupción. Tanto en términos físicos, de la altura de columna, el volumen de material emitido, como qué composición de los magmas en profundidad, o cuánto pudieron tardar estos magmas en irse acumulando y preparando para hacer una erupción de estas características. Tenemos aquí muestras de depósitos de caída del Popocatépetl. Y básicamente lo que estoy haciendo es revisando las fracciones más finas, es decir, los cristales más pequeñitos, menores a 2 milímetros. Y en este microscopio lo que estoy haciendo es separando cada uno de los componentes de este material, que básicamente corresponde a fragmentos de pómez, fragmentos de rocas, olíticos y fragmentos de cristales. Básicamente lo que haremos con estos cristales será buscar burbujitas de gases que estos pueden acumular, o incluso burbujas de vidrio, porque cuando estos se forman se cristalizan a partir de lo que sería un magma, ¿no? Entonces el magma está compuesto por 3 fases principales, que sería la fase líquida como tal, que es el fundido, la fase gaseosa, que son nuestras fases volátiles, como lo es el agua, el dióxido de carbono, etc., ¿no? Y también vamos a tener nuestra fase sólida. Entonces, cuando se forma esta fase sólida, puede atrapar justamente estas burbujitas de gases y también burbujitas de magma. El magma evidentemente cristaliza, o no, más bien solidifica y forma vidrio. Y entonces en teoría se va a analizar estas burbujitas de vidrio y estas burbujitas de gases. ¿Para qué? Para tener una idea de básicamente las condiciones a las cuales se formó el magma. Es decir, condiciones de presión, de profundidad, de temperatura, incluso la composición química. Conocer todo esto nos ayuda justamente a entender cómo es el funcionamiento del sistema magmático debajo de los volcanes. En este caso, este estudio está enfocado en el volcán Popocatépetl, así que ello nos ayudará a entender justamente las condiciones a las cuales se forman estos magmas procedentes justamente del interior de la Tierra. A partir del análisis de estos depósitos, se estimaron el espesor y el tamaño del grano de cada capa de fragmentos de roca expulsados en diferentes erupciones. Además, se describieron sus texturas, colores y concentración de minerales. Se tomaron muestras de todas las unidades para realizar análisis químicos del vidrio volcánico y se recolectaron fragmentos para estudios de datación geocronológica. La investigación volcanológica y de geología volcánica en específico es una parte de la evaluación
o va encaminada, entre otros objetivos, a la evaluación de peligros. Lo que nosotros podemos aportar a Protección Civil es una evaluación del peligro, es decir, de qué tipo de actividad el volcán podría desarrollar, qué tan grandes podrían ser las erupciones y qué áreas podrían afectar. Entonces, cuando una erupción se ha caracterizado, conocemos cómo ha sido en el pasado, junto a otros estudios que han analizado otras tantas erupciones, podemos tener un panorama de los diferentes tipos de erupción y estilos de actividad que el volcán ha tenido en el pasado. Y eso entonces nos permite plantear escenarios futuros. Lo que estamos viendo aquí es lo que llamamos una columna estratigráfica. Muchas veces puede ser una columna estratigráfica de una sola sección, es decir, que vamos a un barranco, vamos a una pared que vemos en las proximidades de un volcán y vemos todas estas rocas, todos estos depósitos. Eso sería una columna estratigráfica del lugar. A veces también hacemos columnas estratigráficas compuestas, es decir, que andamos en diferentes lugares en los alrededores del volcán. Podemos identificar o podemos correlacionar al menos dos de estos elementos aquí estratigráficos que vemos y después unimos todas esas observaciones en una columna compuesta. La idea de una columna estratigráfica es mostrar cómo están las rocas y qué tipo de rocas o depósitos tenemos. El principio básico de la geología es que aquellos depósitos que se encuentran más abajo en la columna estratigráfica son los más antiguos. Hasta abajo tenemos un paleosuelo. Entonces vamos, cavamos comúnmente, ¿sí? No podemos tener una exposición de los depósitos en una barranca o en una pared profunda. Lo que tenemos que hacer es cavar. Y a veces esas excavaciones son extremas hasta encontrar lo que llamamos el paleosuelo o el suelo antiguo. Y después vemos una capa muy fina que corresponde a lo que llamamos un PDC, que es una corriente piroclástica de densidad. Generalmente cuando hay erupciones grandes en un volcán, una erupción pliniana, se destapa el conducto, el domo se destruye y puede generar estas corrientes piroclásticas de densidad que son diluidas, tienen unas estructuras bastante bien definidas y muy lúcidas para saber qué ellos representan y están a la base de un depósito más grande que es una erupción pliniana. Entonces podemos tener aquí intercalación con depósitos de caída, no sin omitir que entre los depósitos de caída tenemos también palosuelos, nos marcan un hiatus eruptivo, es decir, tenemos una erupción, se deposita, según el clima en el que esté, la latitud también en la que esté en el país, la roca o el depósito que salió del volcán se empieza a transformar y se convierte en un paleosuelo. Entonces eso de entrada ya nos menciona que tenemos un hiatus eruptivo, que pasó un cierto tiempo antes de que viniera la siguiente erupción. Entonces, después de este gran episodio volcánico que tenemos aquí, que le llamamos la Pómez Lorenzo, tenemos un paleosuelo y después del paleosuelo tenemos una alternancia entre depósitos piroclásticos de densidad y depósitos de caída que marcan una gran erupción que se llama la Pink Pómez en el Popocatépetl de aproximadamente 1100 años antes de la actualidad. Entonces aquí no hay paleosuelo, lo podemos observar, lo que significa que esta es una erupción continua que cambió su intensidad, también cambió el volumen de magma involucrado y tenemos diferentes horizontes de caída separados por estas corrientes piroclásticas de densidad. A la cima de la Pink Pómez de 1100 años tenemos también un depósito de ceniza que es muy característica, es negra y que está retrabajada. Cae la ceniza y esa ceniza se puede movilizar
con lajares, con avenidas de agua, para coronar toda nuestra columna estratigráfica con el suelo presente, es decir, este horizonte de arena negra retrabajada se ha transformado en un suelo. Gracias a experimentos y a la recolección de materiales expulsados por el volcán, Se ha logrado identificar 2 cámaras magmáticas. una a 4.000 metros y otra 8.000 metros de profundidad aproximadamente. Esto ha permitido crear modelos experimentales de los reservorios del volcán. Los experimentos hidrotermales. Entonces, en pocas palabras, lo que hacemos con experimentos hidrotermales es tratar de reproducir las condiciones de una cámara magmática. Hacemos cámaras magmáticas de laboratorio. Para el volcán Popocatépetl yo hice 35 experimentos hidrotermales. En cada uno de esos experimentos determiné qué fases minerales, qué cristales se estabilizaban a una presión, temperatura dada. Y en ese momento ya pude hacer una comparación con esos 35 experimentos con la muestra natural y después comparo esas condiciones naturales con los experimentos que yo hice en el laboratorio y con ello hago una interpretación, hago una aproximación de a qué profundidad estaba el magma antes de hacer erupción. Y hace 23,000 años la cámara magmática se encontraba más o menos 8,000 metros de profundidad. Después el magma encontró la manera de alojarse en niveles más someros y hace 14,000 años aproximadamente ocurrió una erupción en la cual podemos encontrar depósitos aquí debajo de Ciudad Universitaria. Hasta acá llegaron sus depósitos de esa erupción. Y esa erupción, el magma estaba alojado más o menos 4,000 metros de profundidad. Esa profundidad se mantuvo durante la erupción de hace 2,500 y la de 1,100 años. A esa profundidad estaba el magma. La erupción actual, uno se preguntará, ¿también estaba a esa profundidad? Ahí se encuentra alojado el magma. Primero, no hemos encontrado un volumen de magma dado o parecido al que generó las erupciones explosivas plinianas de 1,100, 2,500, 14,000, 23,000 años. No hay ese volumen de magma. Y segundo, el magma se está alojando, está transitando por un enjambre de diques que lo lleva a niveles muy someros y en donde parece que dos sistemas diferentes, independientes, están arribando a esta zona transitoria e inclusive o se están mezclando ahí o se están mezclando a niveles prácticamente de cráter eruptivo. Entonces eso sucedió en el 2001, por ejemplo. En el 2001 hay registro de una erupción que generó un PDC o un flujo piroclástico, como popularmente se conoce, y es una mezcla de magmas, dos magmas de diferente composición que no tuvieron la habilidad de mezclarse totalmente en esta última transición hacia la superficie y parecería que hubieran salido por enjambres de diques diferentes y ya muy cerca del cráter o en el cráter mismo se mezclaron para generar una erupción explosiva que terminó en un flujo piroclástico. Las evidencias en el trabajo de campo muestran la existencia de magmas que salieron de diferentes alturas, es decir, hay reservorios a diferentes profundidades. Hemos encontrado que el magma no viene de una gran cámara, sino viene de diferentes profundidades que se mezclan y se estancan en diferentes formas. Entonces, estos son conocimientos que como que cambian lo que mucha gente pensaba antes, ¿no? O sea, hay una zona donde proviene un poco más del magma del Popo, pero hay otros magmas que vienen de mayores profundidades.
y luego hay unas que creemos que son, no sé si llamarles cámaras o reservorios pequeñitos, que se van como atravesando diferentes profundidades y van subiendo. ¿Y eso cómo lo sabemos? Porque por las muestras que tenemos. Entonces, hay muestras que nosotros podemos ver, no nada más la parte teórica que podemos interpretar, sino la podemos ver físicamente, los diferentes materiales, las diferentes composiciones. En parte son más sólidas, en parte están más líquidas, están más viscosas o están más fluidas y vienen acompañadas de diferentes cantidades de gases. Entonces, por eso el proceso no es simple, no es como en los volcanes muy sencillos que se abren, sube el magma de cierta profundidad y ya, sino que aquí es una combinación de diferentes estructuras que va atravesando y que entonces lo que tienes de resultado es la combinación de todos estos procesos. Eso yo creo que también se debe a que el Popo tiene una historia compleja. De hecho, publicamos un artículo con varios colegas, con la doctora Arango, donde vimos que la estructura más antigua es la zona de Tlamacas, luego es la zona que tenemos estos otros volcanes más viejos, ¿no? El Ventorrillo en Expayantla y luego el Popo actual. Entonces, toda esa parte de esa construcción de los diferentes que crecen y se destruyen, pues obviamente hacia el subsuelo lo hacen más complejo. En los últimos 30 años yo he participado o he tenido varios proyectos sucesivamente que han tenido como fin conocer mejor la historia eruptiva del volcán. Y nos hemos enfocado en los últimos 25,000 años porque esos son los depósitos más jóvenes y son los que afloran en la superficie. Los depósitos más antiguos pues están sepultados en el interior del volcán y no tenemos realmente acceso directo a ellos. Por eso, dentro de más nos remontamos hacia el pasado, más difícil es conocer lo que ocurrió. Sin embargo, para los últimos 25,000 años hemos podido pues reconstruir bastante bien la historia, al menos en lo que respecta a los eventos de mayor magnitud. Durante sus fases eruptivas, el volcán ha dejado huella tanto en sus cercanías como en las comunidades aledañas, al grado de que algunas zonas arqueológicas fueron cubiertas por sus materiales. Los depósitos de estas erupciones alcanzaron asentamientos. Así lo han demostrado excavaciones arqueológicas, pero también se puede, en muchos poblados que existen, sobre todo del lado poblano del Popocatépetl, abajo de las capas de Pobes uno puede encontrar restos arqueológicos. Entonces se sabe que aldeas enteras fueron sepultadas por las capas de Pobes y ceniza. Tal vez uno de los lugares más conocidos se encuentra entre San Nicolás de los Ranchos y Nealtican. Ahí está un llano que llaman el llano de Tetimpa. Ahí la gente en las últimas décadas ha explotado precisamente las capas de Pobes para producir bloques de concreto. Y debajo de las capas de Pobes se han encontrado restos de antiguas aldeas y hubo un grupo de arqueólogas de la Universidad de las Américas que llegaron a un acuerdo con los que explotan la Pobes, y cada vez que encontraban algo significativo les permitían a ellas entonces llevar a cabo excavaciones en forma de tal manera que se pudiese hacer un registro profesional de los restos arqueológicos. Al igual que de la zona de Cholula, más que de Cholula, la zona de Nealtican, que ya está un poquito más cerca del volcán, las arqueólogas de la Universidad de las Américas hicieron varias excavaciones y ven los montículos, y de hecho pudimos ver con ellas inclusive hasta lugares que tenían comida dentro de la cerámica y las casitas que tenían. Es algo interesantísimo.
Y años después, nosotros cuando estábamos precisamente trabajando ya la actualización del mapa de peligros y nos tocó la excavación que estaban haciendo para la carretera esta que hicieron de Chalco hasta Ozumba y que se continúa hasta Cuautla. Entonces, esta excavación que ahorita ya desgraciadamente está abajo de la carretera, pues pudimos medir todos los diferentes depósitos y ver la cerámica, inclusive revisamos las zonas alrededor del volcán, no nada más en la zona de Meca, pero extendimos nuestro trabajo posteriormente, ya otro proyecto, hacia la parte, por ejemplo, de la zona un poquito más al sur, cerca de Ozumba y todas estas áreas, para ver hasta dónde habían afectado a las poblaciones. Entonces, precisamente hicimos este estudio de estas capitas delgadas que cubrían esa zona para ver precisamente cuáles eran erupciones y cuáles no. Y súper interesante porque eran de diferentes periodos. O sea, se ve que se iban y regresaban y se iban y regresaban. Pensamos que esto, inclusive lo más antiguo, debe ser como de 2000 años. Sí, estas erupciones han afectado a poblaciones antiguas. La erupción más reciente, más grande, ocurrió hace 1100 años. Esa erupción formó varias columnas plinianas, después flujos piroclásticos que destruyeron todo como a 20 kilómetros. También sepultaron los glaciares del Iztaccíhuatl y todo eso después fue removilizado por lluvias y por el deshielo de los glaciares. Entonces prácticamente todo lo que se encuentra alrededor del volcán, desde Ameca Meca hasta Cholula y otras partes, fueron afectados por inundaciones volcánicas que conocemos como lahares después de la erupción. Muchos de los nombres de poblados alrededor del volcán están asociados con algún evento volcánico. Por ejemplo, Amozoc significa donde termina el lodo, que ya está muy cerca ya está mucho más alejado del volcán Iztaccíhuatl, por ejemplo. Pero aquí sí vemos que todo quedó como un lodazal. La pirámide de Cholula fue inundada por estos lahares del volcán Popocatépetl. La erupción de 2100 sepultó poblaciones prehispánicas en la parte hacia el noreste del volcán. Los pobladores dejaron todas sus pertenencias. Se ve que la erupción ocurrió tan rápido que ellos no tuvieron la oportunidad de llevarse sus pertenencias. Los arqueólogos han encontrado ollas con frijoles que estaban hirviendo. No tuvieron ningún tiempo para tomar sus pertenencias y huir. Y la de 5000 años en la región la conocen como esa pómez que produjo el volcán. De ahí hacen ladrillos y en general la llaman la pómez del diluvio. Entonces, pero también asociado a estas inundaciones volcánicas. En diciembre de 1994, tras 70 años de inactividad, el volcán se reactivó, marcando un punto de inflexión en la gestión de riesgos volcánicos en el país. A partir de este evento, se destacó la necesidad de un mapa de peligros volcánicos, una herramienta esencial para el manejo de crisis volcánicas. Ya teníamos varios vulcanólogos en el departamento de reconocido prestigio mundial que habían hecho estudios del volcán, ¿sí? Principalmente dos volcanes, que es el de Colima y el Popocatépetl. Dependiendo del interés del vulcanólogo estudiaba. Había vulcanólogos que estudiaban la geología, vulcanólogos que estudiaban la geoquímica, otros la sismicidad, ¿sí? Cuando se reactivó el volcán, pues vimos la necesidad de concentrar esa información, ¿sí? De concentrar la información. Varios de los vulcanólogos se apuntaron, digamos. Entre los primeros fue la doctora Ana Lilia Martín del Pozo, de José Luis Macías, Hugo Delgado, Klaus Siebe y Gerardo Carrasco, que estaban de geología. Entonces empezaron a juntar sus datos, la información que tenían. Entonces mi tarea como director fue apoyarlos con el propósito y objetivo de elaborar un mapa de peligros del Popocatépetl. De hecho, fue el primer mapa que se elaboró. Actualmente ya se ha actualizado. Digamos que dentro del comité científico, de la parte que nos correspondía, que era que estábamos estudiando la historia eruptiva del volcán, el reto principal fue la creación del primer mapa de peligros consensuado del volcán.
¿A qué me refiero? Que fue que el comité científico había decidido que tenía que haber un mapa de peligros volcánicos. El volcán estaba en erupción en diciembre 21 de 1994 y que en enero o febrero tenemos ya que contar con un mapa de peligros. Entonces el mayor reto para mí fue el coordinar a todo el grupo nacional y también de investigadores del Servicio Geológico de los Estados Unidos y de la Universidad de Buffalo para crear este primer mapa de peligros volcánicos y que fue el primero en su tipo en México. Bueno, una vez que se inició la erupción, pues había la gran incógnita de qué magnitud podría ser esa erupción y qué áreas podrían ser afectadas. Y entonces, pues había que, uno, mejorar sustancialmente toda la infraestructura de monitoreo, incluido poner estaciones sísmicas, qué sé yo, toda una serie de aparatos, había que instalarlos, y además estábamos ante el reto de producir un mapa de peligros, es decir, un mapa que indicase qué áreas pudiesen ser afectadas en dado caso por una erupción de mayor magnitud. Sí, o sea, el mapa de peligros está basado en la historia eruptiva del volcán y el alcance que tuvieron las erupciones y qué clase de depósitos ocuparon qué zonas. Entonces, si uno sabe eso, y como uno sabe también que las magnitudes de las erupciones se vuelven a repetir con cierta periodicidad, podemos saber qué áreas van a ser afectadas nuevamente en caso de la recurrencia de una erupción pliniana, por ejemplo. En su momento llegamos a entender que el volcán Popocatépetl es un volcán que tiene erupciones de gran magnitud, que pueden estar separadas entre 1000 y 2000 años. Pero en el intermedio entre las grandes erupciones hay erupciones pequeñas como la que actualmente estamos viendo, que comenzó en el 94. Esas erupciones pudimos documentarlas a través de una serie de reportes, códices, relatos de viajeros, etcétera, que nos permiten entender cuál es la actividad del volcán Popocatépetl entre estas grandes erupciones. Y es que estas erupciones, geológicamente hablando, pues son inexistentes. ¿Por qué? Porque estas erupciones, salvo una, no han dejado registro geológico. Entonces es difícil saber cuáles son las características de una erupción volcánica de esta magnitud. El estudio de un volcán activo requiere una comprensión de toda su historia pasada. Y ahí es donde entran los geólogos, que aquí, muchos de ellos aquí mismo en el instituto, ya habían estado trabajando por razones puramente académicas en la historia eruptiva del volcán Popocatépetl. Podemos decir que a grandes rasgos hay 3 tipos de precursores de una erupción volcánica. Uno serían los precursores crónicos, que es la historia eruptiva del volcán, todo lo que ha hecho en el pasado geológico. Y ya los geólogos tenían una idea clara de que el volcán había hecho erupciones muy grandes, muy importantes. Toda esa actividad geológica del pasado geológico reflejaba el potencial que tiene el volcán para una posible erupción del futuro, por eso se les llama precursores crónicos. Era vaciar esa información geológica en un mapa de peligros, que es en el fondo un mapa geológico donde están determinados los alcances que han tenido las erupciones pasadas, del pasado geológico, y la frecuencia con que se han repetido o con las que han ocurrido estas erupciones en el pasado. Para hacer el mapa de peligro, lo que tenemos que saber es precisamente la historia eruptiva que se recaba de la estratigrafía volcánica. Esto es el determinar en qué zonas alrededor del volcán han sido afectadas por
cierto tipo de erupciones, por ejemplo, caída de pómez de erupciones plinianas o el derrumbe del volcán. Y entonces, con base en esto, se hace como un sumario, como un Cardex cuando uno está enfermo, cuando es niño que se enfermó de sarampión o que tuvo tales enfermedades del estómago. Con esta información lo que hacemos es definir cuáles son las zonas que han sido afectadas por diferentes peligros volcánicos, y después ya en ese momento, que fue algo también novedoso en 1995, utilizamos programas de cómputo para tratar de simular los flujos volcánicos y los derrumbes volcánicos para saber cuáles eran sus velocidades y alcances. Entonces el mapa de peligros de 1995 fue el primero que estuvo hecho de esta manera, y las zonas que se trazaron alrededor del volcán, la de mayor peligro, la roja, a la de menor peligro, la amarilla, son zonas que han sido afectadas por mayor cantidad a menores fenómenos volcánicos, aunque de mayor magnitud en las partes más alejadas. La importancia de la historia eruptiva parte del principio básico de la geología. Lo que ha ocurrido en el pasado puede volver a suceder. En el Popocatépetl, hemos observado erupciones que han impactado grandes extensiones, por lo que documentarlas es fundamental para la creación de mapas de peligros. Un mapa de peligro volcánico es un mapa que indica la zona que podrían estar afectada en caso de erupción de un volcán. Normalmente los mapas se construyen con escenarios eruptivos, escenarios de diferente magnitud y diferente frecuencia. ¿Cómo los podemos hacer? Antes que nada necesitamos conocer en el pasado qué erupciones ha tenido el volcán para definir esos escenarios, y después utilizamos modelos numéricos que nos permiten reproducirlos y cuantificar las zonas que podrían estar afectadas en caso de que esos escenarios volvieran a reproducirse. Entonces, en un mapa puedo saber cuáles son las poblaciones o infraestructura que podría estar afectada, por ejemplo, como el caso del volcán Popocatépetl, por escenarios como lo que estamos viendo, y por eso caída de ceniza, o escenario de mayor magnitud que incluye la formación de flujos piroclásticos o lahares en caso de temporada de lluvia. ¿Cómo lo utilizamos? Los mapas de peligro son herramientas fundamentales, sea para la población que vive en las zonas expuestas, porque sabe a qué tipo de peligro puede estar expuesta, así como los tomadores de decisiones, porque en caso de crisis volcánica saben hacia qué población dirigir mayores esfuerzos. Y de ahí derivar los que son mapas de riesgo. Un mapa de riesgo es un mapa en donde ya se identifica cuáles son las zonas expuestas, cuáles podrían ser las pérdidas en caso de erupción, pérdidas en cuanto a vidas y en cuanto a infraestructura. Entonces, para poder hacer una evaluación de riesgo, antes que nada necesitamos un mapa de peligro, la zona de exposición, un análisis de vulnerabilidad física y un análisis de vulnerabilidad social. Por eso que los mapas de peligro son la base de todos esos tipos de estudio y necesaria para poder mitigar los efectos de una erupción como la de Popocatépetl. Un mapa de peligros volcánicos identifica las zonas que pueden ser afectadas en una crisis volcánica. En él se observan distintos fenómenos, como la caída de ceniza, los balísticos, los flujos y oleadas piroclásticas, los lahares, las avalanchas y los derrames de lava. Decidimos que lo íbamos a representar separando los diferentes escenarios porque las cenizas son el fenómeno más común y que más está afectando a la población, aunque creamos que no. Nos afecta los ojos, la piel, la nariz, la respiración, todo esto, ¿no? Entonces lo dividimos en 3 grupos. El grupo que se encuentra de más frecuencia está representado en el mapa de peligros de caída como el material que está en rojo. Un acercamiento, por ejemplo, a la zona que está en rojo, vemos que la ciudad de Puebla, el sur de la Ciudad de México, por ejemplo, zonas cercanas a Chalco, a veces Milpa Alta, todas estas áreas, y la parte hacia Morelos, hacia Tetela del Volcán, son las que están en rojo, son donde cae mucho más ceniza, aunque dentro de este periodo hay erupciones que pueden tener un radio mucho más grande, inclusive cercanos a Querétaro. Y cuando vemos la parte naranja, es en las erupciones un poco más grandes, pero en este periodo tuvimos la de 1997 y la de 2000-2001 que entraron dentro de las naranjas. Y vemos que hay varias zonas, vemos por ejemplo ahí también vemos las mismas que
que en la anterior, pero tiene una distribución un poquito más grande, porque esas seguro pues ya tendrán Querétaro, ya muy más ceniza en la costa. Y también vemos ahí representados todos los avioncitos, porque por eso en la ciudad de Puebla, donde está el aeropuerto, pues se ha cerrado varias veces, y así como el aeropuerto de aquí de la Ciudad de México. Y la amarilla representa la distribución de las erupciones plinianas, que es menos frecuente, por eso está en amarillo, y entonces tiene una muchísimo más grande representación. Entonces esta idea de representar lo más probable en rojo, la intermedia en naranja y la menor probabilidad en amarillo, pues realmente representa esta idea de que, pues ¿cuál es la más peligrosa ahorita? Pues las que tenemos ahorita, como lo dice su nombre, balísticos. ¿Qué nos pasa si nos cae una bala? Pues así nos pasa cuando subimos al Popo sin permiso. La zona de 12 kilómetros de exclusión alrededor del Popo, que ya se está multando y que no deben subir esa zona, precisamente una zona donde se arriesgan la vida, ¿sí? Porque hay veces que caen fragmentos muy grandes. Estos balísticos tienen una trayectoria de impulso como una bala. Es como estar adentro de una cantera donde están dinamitando. Los colores es igual. La zona donde actualmente se producen estos balísticos, donde están cayendo todo el tiempo, es la zona en rojo. En las erupciones un poquito mayores, que también hemos tenido durante estos periodos, está en naranja, y la de los balísticos más grandes, los fragmentos muy, muy grandes, pues hemos visto fragmentos grandes hasta en Ixapa y zonas así mucho más lejanas, ¿no? Lajar es estos materiales que son como corrientes de lodo, pero traen mucho material disuelto y a veces fragmentos hasta bastante grandes, de muchos tamaños. Entonces esta mezcla de bloques y ceniza de agua fluye por las laderas y es como cemento. Y entonces arrasa todo lo que está arrancando y deposita en otros lados. Ha habido lajares de diferentes tamaños, ha habido lajares que han entrado a Xalitzintla, inclusive a la orilla de San Nicolás, a Nexapa han tirado del lado noroeste, o sea, si ven ahí, está Nexapa de un lado y está Xalitzintla del otro, que esos han sido afectados en varias ocasiones, no nada más 97, 2001, también en 2010, también en otros países han sido afectados. Por ejemplo, en rojo es el más común, pero también tenemos los fenómenos anaranjados, que debemos ahí representar como anaranjados, que hay muchos pueblos que están en esa zona de los lajares. Los flujos piroclásticos son un fenómeno muy, muy peligroso, por eso se llaman nubes ardientes, porque son como tolvaneras, pero que son de 300, 700 grados de temperatura y son muy, muy rápidas, fluyen más rápido que el agua. Si se fijan, no hay rojo, hay naranja nada más. ¿Por qué? Porque en las erupciones pequeñas no ocurren estos colapsos de estas columnas piroclásticas que forman las nubes ardientes, pero sí ocurrieron en 2001. El mapa de peligros fue con fondos precisamente del FOPREDEN. Entonces, y para precisamente el objetivo es para darle la mayor difusión posible, tanto para las autoridades como para la población. Entonces, estos mapas los pueden adquirir directamente en físico, tanto aquí en el Instituto de Geofísica de la UNAM, como en el CENAPRED. Y también están en línea, también están en la página del Instituto de Geofísica y en la del CENAPRED. Estos mapas son fundamentales para la elaboración de planes de emergencia y resultan esenciales en la planificación del uso de suelo en regiones cercanas a volcanes activos. Para hacer un mapa de riesgo se necesita un mapa de peligro y con base en el mapa de peligro evaluar cuáles son las zonas expuestas dependiendo del escenario eruptivo y con base en un análisis de la vulnerabilidad física, social, económica, estimar los posibles daños. Entonces, el mapa de peligro es una herramienta fundamental sin la cual no podemos hacer protocolos o eventualmente tomar decisiones durante una crisis volcánica. En ese sentido, el papel del CENAPRED fue el brindar los elementos técnicos y científicos sobre el conocimiento del volcán para que a partir de ellos se fueran diseñando estos planes operativos para, en caso de una emergencia, pues
poner en práctica todos estos protocolos. El Popocatépetl es mucho más que un imponente volcán en la Sierra Nevada de México. Su historia geológica y su actividad reciente nos recuerdan la constante amenaza que representa para las comunidades cercanas. Con al menos 3 erupciones plinianas documentadas en esta era, este coloso ha dejado huellas imborrables en la región. Desde los restos de antiguas civilizaciones hasta la necesidad urgente de herramientas de monitoreo. En especial, la reactivación de 1994 subrayó la importancia de un enfoque integral para gestionar los peligros volcánicos. Con la creación de mapas de peligros, la comunidad científica ha logrado identificar las áreas más vulnerables y con esta información ayudar a las áreas de protección civil para establecer planes de emergencia que pueden salvar vidas en caso de una nueva erupción. Gracias al monitoreo continuo del CENAPRED, el trabajo de investigación de la comunidad científica, a la recopilación de datos geoquímicos, geológicos y a la mejora de las tecnologías, es posible tener mapas más precisos y datos más certeros de lo que pasa dentro del gran coloso. Al mirar al Popocatépetl, nos enfrentamos no solo a la majestuosidad de la naturaleza, sino también a la responsabilidad de prevenir y mitigar los efectos de su imparable poder. La ciencia sigue siendo nuestra aliada más valiosa para proteger a las generaciones futuras. ¿Quieres saber más? Te invitamos a conocer nuestro siguiente episodio.